Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico, el último del año ya. Estamos, ahora sí que sí, en el último club del año. Ya veo a Pablo Olalquiaga que se conecta, veo a Fernando Agrasar también que se conecta. Solo nos falta María Vázquez, a ver si conseguimos que se una. Pablo, María, Fernando, dadme un minutito que se vayan uniendo todos los asimétricos y todas las asimétricas y esperamos a María también que se una. Mientras tanto, voy saludando, veo a Eduardo Delgado Orusco, veo Luz Paz Zagras, veo a María, que ya está fenomenal, veo arquitecturas procesadas. Bueno, veo que hoy, siendo el último día de club, estáis todos y todas listos para disfrutarlo a tope. Veo a Diego Bocano también. Un abrazo, Diego, que hace muchísimo que no te veo y qué alegría me da verte por aquí. Pues nada, lo dicho, vamos a esperar unos minutillos que se vayan uniendo más y más y más, que sois muchos y muchas esta tarde. Como os decía, hoy es la última sesión del club de lectura del año. Vamos a tomarnos solo una semanita de descanso. La semana que viene, el día 4 de enero, no habrá club, pero bueno, celebraremos la vuelta de año nuevo a tope. Ya tenemos un montón de sesiones preparadas, casi enero y febrero casi entero, o sea que ya el club sigue en marcha. 2023 va a ser un gran año también para el club y para todo lo que tenemos que contaros desde aquí. Aprovecho, por supuesto, como hago siempre, a dar las gracias a nuestras invitadas de la semana pasada, nuestras queridas Sálvora Feliz, Carmen Espejel y Mara Sánchez Llorens, que también la he visto por ahí ya unirse a la sesión. Muchísimas gracias a las tres. Estuvieron con nosotros hablando del libro Latinoamérica XL, una sesión fantástica, maravillosa, que la tenéis como todas colgada en nuestro canal de Instagram. Lo podéis ver cuando queráis. Ahora que están las navidades de por medio y quizá muchos y muchas estéis de vacaciones, podéis aprovechar a meteros una panzada de todas las sesiones del club. También podéis, por supuesto, mandarnos en estos días sugerencias de lo que queráis ver, de a quién queráis que traigamos, etcétera, etcétera. Sabéis que siempre que nos mandáis una idea o una propuesta, intentamos que se haga realidad, porque el club es para vosotros y para vosotras. Así que lo vamos a intentar. Veo a Walk Arc, veo a José Aragüez o Araguez, Cey Miranda, el portal de Will. Bueno, veo que ya estáis muchos y muchas preparados. María, Pablo, Fernando, vamos allá. Os voy a mandar las invitaciones. Por cierto, ahora cuando se vayan conectando nos decís si se escucha todo bien, si se ve todo bien, para tenerlo controlado, y arrancamos. Vamos allá. Vamos primero con... Ya les tengo a los tres invitados, a ver si todo sale bien, que ayer salió la prueba muy bien. Vamos allá. A ver a quién tengo primero. Pablo. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Veo, Buenas tardes. sospecho a María, puede ser, en la otra pantalla. A ver si conseguimos darle la vuelta a las cámaras. Tenéis que utilizar la pantalla. Hola, Hola, María. Fernando, acuérdate de darle a la hola. pantalla. Perfecto, ahora sí. Bueno. Qué alegría teneros a los tres hoy aquí con nosotros en el club. Muchísimas gracias, María, Fernando, Pablo. Gracias por venir. Que lo sepáis, estáis cerrando el año del club. Ya lo he dicho, pero esta es la última sesión del 2022, así que no puedo estar más contenta de teneros a los tres y de hablar de este magnífico catálogo Ramón Vázquez Molezún, Paisajes. Si me permitís, como os contaba ya ayer, os presento a los tres muy rápidamente y arrancamos con la sesión. ¿Os parece? Fenomenal. Genial. Muy bien. Venga, pues vamos allá. María, empiezo contigo. Te tengo la primera. María, Vale, María muy Vázquez es cortito, muy breve, muy, muy breve. bueno, breve pero intenso. Fijaros, María Vázquez es arquitecta por la ETSAM, desarrolla su labor profesional en López Molezún Arquitectos, desarrollando pues proyectos de edificación y urbanismo, concursos, comisariados de exposiciones, y colabora activamente, que lo sabemos, ¿verdad, María?, a través de esta exposición y de este catálogo, con la digitalización y difusión
a través del archivo Fondo Ramón Vázquez Moletún para el Colegio de Arquitectos de Madrid. Entre 2014 y 2016 desarrolla el proyecto Reconstruye la Roiva en colaboración con Pablo Lalquiaga, a quien también tenemos hoy aquí, y Jesús Gallo, un proyecto galardonado en el premio COAM 2017 y en la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2018. Además, en la actualidad, María es la cocomisaria junto con Pablo Lalquiaga de la exposición Ramón Vázquez Moletún Paisajes, que, por cierto, la sesión de la visita guiada a la exposición también está en el club, está disponible en nuestro canal y la podéis disfrutar cuando queráis. Bueno, por supuesto, la exposición, por cierto, ¿hasta cuándo está la exposición? Que luego se me olvida. 13 de enero. 13 de enero. 13, ¿no? ¿Ves? Así ya no se nos olvida, lo decimos desde el principio y ya no se nos olvida. Hasta el 13 de enero la tenéis disponible en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Pablo, voy contigo. Pablo Lalquiaga, muchísimas gracias por venir. A ti también, es arquitecto por la ETSAM, doctor arquitecto por la UPM, profesor de proyectos en la Universidad Alfonso X el Sabio. Si hay algo que esté desactualizado, perdonadme. Uy, se me ha quedado esto ahí desenfocado. Bueno, ahora ya se enterará, ya está. Profesor de proyectos por la Universidad Alfonso X el Sabio, autor del libro de las curvas y de numerosos artículos en revistas pues como Zarc o Rita, conferenciante también en universidades internacionales, Pablo, pues como la de Buenos Aires o la de Bucarest, entre otras muchas. En el ámbito profesional ha colaborado en los estudios de Allison y Peter Smithson y en el de David Chipperfield, y codirige en la actualidad Lalquiaga Arquitectos, que tiene su sede en Madrid. Es también vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid, como decíamos, cocomisario junto con María de esta maravillosa exposición. Gracias, Pablo, a ti también por venir. Y por último, tenemos a Fernando Agrasar. Bienvenido, Fernando, al club, porque es tu primera vez. Pablo y María ya me habían acompañado, pero es tu primera vez hoy aquí. Es la primera vez para todos, sí. Primera vez para todo. Bueno, pues bienvenido, Fernando, que es arquitecto por la ETSAC de La Coruña, doctor arquitecto también por la Universidad de La Coruña y profesor titular de composición, director de la ETSAC entre 2011 y 2019, director del Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica y Patrimonio, es académico correspondiente de la Real Academia Galega de Belas Artes desde 2015, codirector de la revista Obradoiro con Jesús Irizarry entre el 2000 y el 2006, si no me equivoco, Fernando, codirector también de Dardo Magazine con David Barro entre 2011 y 2019 y miembro del comité técnico de Docomomo Ibérico, profesor invitado también a nivel internacional, pues en las universidades, por decir algunas, Escocia, Italia, Brasil, un montón, porque sois todos de verdad más internacionales trotamundos, y autor de, por supuesto, diversas monografías y artículos y participante en este catálogo con un texto maravilloso del que también vamos a hablar hoy aquí. Ya me callo, yo ya he terminado, es vuestro turno, Pablo, María, Fernando, no sé quién quiere empezar a hablarnos de este maravilloso catálogo que tenemos entre las manos. Ya hemos hablado de la exposición y hoy nos toca hablar del libro. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? ¿Pablo, María? La palabra, Pablo. Pablo, venga, pues Pablo. Bueno, adelante. Yo tengo ganas de saber lo que dice Fernando, porque María y yo nos tenemos tan vistos en los últimos meses en la exposición y el catálogo que lo que nos divierte. Pues mira, empezamos por Fernando, me parece muy bien. Pues a ver, Fernando, cuéntanos tú. Este es el valor de la novedad. Si queréis os hago un pequeño resumen, yo creo, de lo que es el catálogo y luego yo creo que Fernando seguro que hace una crítica estupenda, ¿no? Pero el catálogo nace de la exposición. María y yo, como después de la sobredosis de información, estrés e intensidad de montar una exposición y digamos, organizar el catálogo a la par, pues realmente teníamos una visión bastante literal de la exposición trasladada al catálogo, ¿no? Y ahí tengo que echaros muchas flores a Juan y a ti, María, y
y a César. A César también, de Gráfica Futura. Se lo iba a echar a César después, pero también a César. No, a vosotros dos También, porque... también. Y ahí es la gozada de tener un buen editor que tiene esa visión exterior de saber captar lo que uno quiere o lo que uno ha intentado expresar en la exposición, pero trasladado a que eso trasladado a papel tiene otro lenguaje, otro entorno, otro contexto, pues igual que un proyecto o una idea trasladada de un contexto a otro, ¿no? Y en ese sentido nos hicisteis ver la luz muy bien, y luego añadido a que César Ávila de Gráfica Futura, pues ya entre la idea que teníamos nosotros, la vuelta que le disteis vosotros, lo llevó al papel de una manera fantástica, ¿no? Yo me imaginaba otro catálogo con una tapadura, una foto en la cubierta, todo más estructurado de otra manera, y César le ha dado la vuelta y ha hecho un catálogo, pues yo creo que muy fresco, muy fácil de leer, capta muy bien lo de la exposición sin hacerlo pesado, yo creo que por el contrario, ¿no? Y luego los textos que son maravillosos, empezando por el de Fernando, pero bueno, el de Gabriel Ruiz Cabrero, el de Maite Muñoz, el de Marta García Alonso, todos. Luego, supongo, si tenemos tiempo, hablaremos de algo de cada uno de estos textos maravillosos, ¿no? O el epílogo de Ricardo Aroca, pero en esta estructura del catálogo, pues creemos que se ha quedado muy equilibrado todo, ¿no? Incluyendo esta cosa muy fresca que es el portfolio de Luis Asín, que bueno, le encargamos a Luis, viendo que el catálogo, cuando uno hace la obra de un arquitecto cuya obra es de hace 40, 50, 60 años, se da cuenta al montarlo que las fotografías, que hay una cierta, no sé cómo decir, espíritu nostálgico, digamos, en la presentación de fotos de cuando estaban, ¿no? Y entonces, con Luis, pues le invitamos a sacar fotos de las obras de Ramón, que tenía a mano entonces, porque esto era verano y siempre nos lo recuerda, la peor época para fotografiar, la luz más intensa, los árboles más frondosos, para tapar las fachadas. Y bueno, esas, ¿no? Y entonces, y Luis nos preguntaba, pero ¿qué queréis que saque de los edificios? Y pues nada, le dijimos, Luis, lo que tú ves, la mirada que tú, o sea, cuando llegues al edificio, como lo veas y como lo entiendas, ¿no? Y César cogió muchas de estas fotos y las puso como un prólogo y como un epílogo del libro, y yo creo que es un inicio y un final fantástico, ¿no? Porque le quita toda esa nostalgia de lo pasado o de las obras terminadas, a que esas obras han sobrevivido y bien vivido y bien, ¿no? Y más actuales que nunca después de 60 años de distintos propietarios, ampliaciones, transformaciones, como la Casa Huarte, colonizada por la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo creo que como breve resumen un poco de lo que ha sido la aventura y de lo que es el catálogo, pues yo creo que es un buen inicio. Si queréis, Fernando, te doy paso y luego continuamos con los textos, si queréis. Genial. Bueno, a ver, bien. Fernando. Oye, en primer lugar, estoy encantado de estar en este club de lectura simétrica, hablando de una cosa tan estupenda como es el catálogo de una exposición también fantástico. Y yo por centrar así un par de ideas primeras y luego ya podemos ir alternando y viendo otras cuestiones. Yo lo primero que querría decir es que a mí me parece que la exposición que se ha hecho y el catálogo son necesarios. Se han hecho, a lo mejor si hubieran hecho antes, pues casi mejor, pero están en un buen momento y eran muy necesarios. Era necesario esa monografía sobre Ramón Vázquez Murezú.
se ha hecho desde el conocimiento, claro, porque además María y Pablo obviamente tienen una vinculación muy estrecha con la persona y con la obra, y se ha hecho desde el cariño, desde el respeto, desde el cariño profundo. Y eso se nota mucho, pero no es solo por esa proximidad familiar y por haber vivido ellos desde niños en ese ambiente de creación y de excelencia arquitectónica, ¿no? Yo creo que la exposición y el catálogo también son el resultado de algo muy importante, que es un fondo documental, un legado que está en la Fundación COAM y que es una llamada a la importancia de ese tipo de trabajo de preservación patrimonial, ¿no? De los dibujos, de los documentos, etcétera. Eso es muy importante. Y también la estructura de la exposición que se ha llevado al catálogo, bueno, no literalmente, pero de una forma bastante aproximada, es una visión nada lineal, muy interesante, que recoge, yo creo que las cuestiones clave del trabajo y de la personalidad creadora de Ramón Vázquez Morezún. Yo, ya para no ponernos así como espesos y académicos, yo tenía que deciros que yo nunca, no he tenido la fortuna de tratar nunca a Ramón Vázquez Morezún, ni aunque fuera superficialmente, lo cual lamento mucho, pero tengo que deciros que así, después de haber estudiado mucho su obra y haber disfrutado mucho de ella, y sobre todo a través de la exposición y del libro y del texto que me pedisteis, lo cual agradezco esa petición, poder participar en este proyecto, pero yo la idea fundamental que creo que se puede formular de la personalidad creadora de Ramón Vázquez Morezún es lo contemporánea que es. Pablo lo acaba de decir, ¿no? Esas arquitecturas que siguen tan vigentes y tal. Pero no solo la arquitectura, sino lo que sabemos de María de una manera privilegiada, claro, pero lo que sabemos de la figura de Vázquez Morezún, cómo afrontaba el trabajo proyectual, cómo encarnaba su tarea creadora, esos modos de antidivo también, ¿no? Y de entender el trabajo proyectual como el trabajo de arquitectura como un trabajo colectivo, un trabajo coral. Y sobre todo lo que nos queda, que es la estupendísima arquitectura de Ramón Vázquez Morezún, que es tan estupenda, tan avanzada y tan contemporánea, ¿no? Yo creo que encarna lo mejor de lo que estos ultimísimos años hemos visto como deseable y positivo en arquitectura frente a algunos excesos pasados, algunos estereotipos pasados. Yo creo que Ramón Vázquez Morezún, la obra de Ramón Vázquez Morezún para los más jóvenes, bueno, para todos, pero para los más jóvenes es una lección formidable. Y la exposición, pero sobre todo el catálogo, que es lo que quedará, van a contribuir a esto. Pues Fernando, ahí queda esa intervención. María, nos faltas tú por esa intervención ahí primera. Quizá tú nos puedes contar un poco cómo están estos textos, ¿no? Aparte del de Fernando, ¿qué nos podemos encontrar en ese catálogo? Otros textos, otros nombres. Cuéntanos un poco cuál es tu visión también de este catálogo. Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte, ¿me oís bien? Sí. Te oímos perfecto y te vemos perfecto también. Hemos tenido la suerte de conseguir unos textos, o bueno, estas aportaciones de Fernando y bueno, de muchos otros, han sido como casualmente han encajado perfectamente en el catálogo. Y creo que la visión que se le da a la obra en general es, aparte
de una visión arquitectónica, pues una visión como muy humana, ¿no? Y se reconoce perfectamente la personalidad de Ramón, lo cual pues creo bueno, que era una de las cosas que queríamos plasmar en la exposición y en el catálogo. Y entonces, bueno, pues creo que ha estado, que ha quedado estupendo, vamos. Y Fernando, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque creo que efectivamente queda patente la modernidad, ¿no? de esta arquitectura y sobre todo de estos personajes, ¿no? que vivieron en los años 50 y que son tan actuales y que ahora mismo reconoces cantidad de rasgos, ¿no? que dices, podrían vivir exactamente ahora mismo, podrían ser contemporáneos, ¿no? Y a los jóvenes les hace, bueno, yo creo que es una lección importantísima, descubrir otro mundo, ¿eh? Y bueno, y además de los textos, del texto de Fernando, que es un texto que me ha parecido muy interesante por cómo enfoca, ¿no? el carácter atlántico de la obra, ¿no? Y todo, bueno, está muy, muy estudiado y muy, muy bien documentado y me parece muy interesante. Todos los textos son muy bonitos, ¿no? Todos me han emocionado. El de Gabriel me parece precioso, ¿no? Cómo vincula la pintura con la arquitectura y con su forma de proyectar, cómo lo cuenta y cómo lo transmite la sensibilidad que se lee, ¿no? en sus palabras. Y bueno, y luego los que de verdad han tenido trato con mi padre, ¿no? Que han sido pues Ricardo Aroca o Gerardo Estevez, pues dan una visión mucho más pues cercana y anecdótica si quieres, pero son visiones, se desprenden como tanto cariño, ¿no? Y tanto que te emociona. Bueno, te voy a contar. El resto, pues al final, pues igual que Pablo es un estudioso y se conoce perfectamente la obra, pues Marta García Alonso ha hecho una tesis y ha estudiado toda la obra, ha sido una valiente metiéndose en ese fregado, pero bueno, el texto que escribe, la verdad es que explica perfectamente toda esa etapa, ¿no? del aprendizaje en la academia, de los viajes, todo eso que es tan importante y que hemos querido contar en la exposición y que también está en el catálogo con esas fotos estupendas, ¿no? de los viajes y todo lo que luego desarrolló a partir de ahí en Roma y en Madrid a primeros de los 50, ¿no? Unos proyectos estupendos y súper alegres, súper frescos, no sé, unos dibujos que desprenden tanta ilusión y tanto disfrute, ¿no? por la profesión que bueno, que yo creo que igual que en la exposición es muy bonito verlos en directo, en el catálogo han quedado maravillosamente fotografiados y vamos, las imágenes del catálogo creo que son de lo mejor. Y al final me alegro de mientras hablas, María. Sí, de la pintura y de todos esos cuadros, ¿no? Pero todas las fotografías, la verdad es que ilustran maravillosamente el catálogo. Y luego, por ejemplo, el texto de Joan Ramón Cornellana, ¿no? que explica también que habla sobre la roiba fundamentalmente, es tan sensible, te das cuenta de que lo ha vivido y ha captado perfectamente el espíritu de la casa, ¿no? Y cuando lo lees es que lo vives realmente. Me parece muy,
bueno, todos los textos me parecen muy interesantes y creo que además es que ilustran muy bien lo que hemos querido mostrar en la exposición y en el catálogo, ¿sabes? Eh, creo que están perfectos. ¿Y cómo ha sido Así para que nada, muy vosotros? contenta. Genial. Me alegro muchísimo porque al final es un trabajo de equipo, ¿no? Que lleva mucho tiempo y os quería preguntar a los tres, bueno, en concreto también Pablo y María quizá viéndolo como en más formatos, pero ¿cómo ha sido trabajar en estos formatos distintos, ¿no? Formato exposición, formato catálogo y Fernando, tú aproximarte, ¿no? A ese personaje obra, ¿no? ¿Cómo ha sido para vosotros esos cambios? Porque antes Pablo decía, yo me imaginaba otro catálogo y tal, qué difícil a veces es, ¿no? O qué diferente cuando uno tiene que expresar en una exposición con un espacio, con paneles, pero luego tiene que llevarlo a un libro y esas cosas se transforman y se añaden cosas que no están en la exposición, como en este caso los textos o incluso alguna documentación. ¿Cómo habéis vivido esto vosotros, cada uno desde vuestra perspectiva? No sé, Pablo, por ejemplo, por empezar con... Pues para mí lo más bonito Pablo. de todo el proceso fue encontrarnos con el concepto, ¿no? Yo lo recuerdo, hay veces que un proyecto tiene una idea feliz en el momento en el que está y surgió como la idea y esa idea ya la tienes clara y va. Y hay otras veces que el proyecto sale a base de machacar dibujos y perseguirlo, ¿no? Y en este caso, María y yo teníamos claro que no podía ser una, digamos, bueno, y así anticipo un poco al que vaya a tener el catálogo y no haya visto la exposición, que no es un catálogo ni una exposición en el orden cronológico en el que suceden los proyectos con una descripción de los proyectos, ¿no? Entonces, esto ya se ha hecho antes, ya se ha hecho en Molezún, ya se ha hecho mucho en Corrales y Molezún, y no queríamos hacerlo. Eso era lo único que teníamos claro, ¿no? Que había que hacer una cosa diferente y María sobre todo, ¿no? Y bueno, el cómo poco a poco, a base de ir hablando María y yo, ir teniendo conversaciones, María se zambulló en el archivo, la verdad es que ha hecho un trabajazo, iba sacando dibujos maravillosos tras dibujo maravilloso y entonces aquello se volvió una cantidad ingente de dibujos que yo no conocía. María alguno tampoco lo conocía, porque María es que se lo conoce casi todo de su padre, pero yo, a pesar de haber hecho la tesis y haber estudiado tanto a Molezún, hay una cantidad de dibujos, cantidad de proyectos, y entonces a base de ir sacándolos, ir viendo, dibujos y fotos de su vida, tuvimos claro que lo que había que contar es la vida de Ramón en imágenes, ¿no? Esta especie de biografía gráfica, ¿no? Y cómo no se podía disociar lo experiencial de lo profesional y de las relaciones personales, ¿no? Y por eso se llamó paisajes, ¿no? Esta sucesión de contextos, a veces físicos y otras veces no físicos, ¿no? Sentimentales, que se van sucediendo a lo largo de la vida de Ramón, por supuesto él forzándolos a que fueran sucesivamente apareciendo, ¿no? Y cómo quedan reflejadas en esto que aparece en la exposición, ¿no? Y cómo a partir de esa idea y de tenerlo claro surgió una estructura que se fue como, ¿no? Como un acordeón, se fue ampliando, ¿no? Y desplegando y la verdad es que al final, pues eso, el que tenga el catálogo, el que vea el catálogo verá esta, como he dicho, ¿no? Biografía gráfica, pero en la que no piensen que van a ver un proyecto que esté croquis, planos, plantas, alzados, secciones, tal, ¿no? Son las cuestiones que hemos pensado que definen a Ramón como artista, como persona, como arquitecto en muchos casos, y a veces de un proyecto hay una imagen que lo relaciona con una imagen, con una escena personal o una experiencia profesional o simplemente unas texturas o unas, ¿no? Esto que dice Fernando a mí me encanta, ¿no? Al final en su último párrafo
la idea de lo atlántico, ¿no? Es un texto fantástico para entender a Ramón y entender muchísimas cosas, ¿no? Y cuando dice esto, ¿no? De lo atlántico lo relaciona con la heterodoxia, ¿no? Y yo creo que eso en Ramón es así. Y esa heterodoxia y esa secuencia, yo creo que está ahí reflejado. Perdonadme que estaba apuntando una pregunta que ahora os la traslado. Fernando, en tu caso, ¿cómo ha sido encontrarte con, o digamos, hablar del personaje de esta manera, ¿no? Bueno, yo recibí la invitación de María a participar en el catálogo, lo cual dije que sí inmediatamente. Y sabéis, ¿no? Como a veces que las cosas se encadenan temporalmente de una manera casi mágica. Yo había empezado a trabajar, nada, un par de meses antes, en una idea que siempre había tenido como muy verde por ahí, pero había empezado a trabajar sobre esta idea de lo atlántico, que reconocía muy bien, sobre todo en arquitecturas modernas y contemporáneas, pues del norte de Portugal, de Galicia, de Bretaña, de Irlanda, de Irlanda, perdón, de Escocia, etc. Y claro, yo lo primero que le pregunté a María es, bueno, María, ¿y qué quieres? ¿Cómo vas a encajar eso en el catálogo? Y María, que a mí me dio la impresión, bueno, esto lo he pensado después, que debe ser, no sé si María pesca o no, seguro que su padre le ha enseñado, porque yo sentí que me soltaba sedal. No, lo que quieras, bueno, tú escribe lo que quieras y luego vemos cómo lo encajamos. Y yo piqué, claro, el cebo, encantadísimo. Y luego tuvimos, claro, cuando ya estaba la cosa así mínimamente encajada, tuvimos una conversación que recuerdo en un café al lado del colegio en Madrid, tuvimos así una larga conversación y entonces ya me di cuenta que María no dijo nada, pero sabía que había pescado. Ya está, ya sé dónde va a ir y demás. Y, y claro, cuando uno recibe una propuesta así de estupenda sobre un tema tan querido, ¿no? tan interesante, tan estimulante, pues tienes la ambición de intentar ofrecer a los lectores del catálogo pues un catálogo interpretativo de la obra de Ramón que no esté manido, ¿no? Que no esté muy... Y además a mí me parecía todo un reto una clave interpretativa de la obra de Ramón, que hay mucha obra, digamos, firmada por él solo, pero hay mucha obra compartida. La de Corrales, claro, pero con muchísima otra gente y gente muy importante y muy buena, ¿no? Entonces, claro, en esa sopa de autorías, distinguir el ingrediente, el importantísimo ingrediente Ramón Vázquez Morezún, era muy importante. Y yo creo que lo del atlantismo de Ramón, que dicho sin explicarlo, que ahora no es el lugar, pero ni el momento, pero sin leerlo, sin explicarlo, pues parece una cosa un poco folk, un poco superficial, pero yo creo que es muy, muy sólida y muy clara, especialmente en Ramón Vázquez Morezún. Yo, al hilo de lo que comentabas justo antes, Pablo, que me he distraído por las preguntas que estaban haciendo, que ahora os las traspaso, he recordado un momento en una de nuestras reuniones hablando del catálogo, no sé si os acordáis, Pablo, María, en la que estábamos también con Javier Revillo y con César, en la que de repente surgió, Juan comentó de repente, no, esto tiene que ser como una especie de atmósfera Morezún, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé si estáis de acuerdo o no, ahora a la vuelta ya de haber pasado por la exposición, de tener el catálogo en las manos y quizás hasta de recibir el feedback, ¿no? de las personas que ya hayan podido verlo. No sé si estáis de acuerdo en si se ha conseguido o no. Yo creo que sí, pero esto es opinión personal. Vosotros, ¿no? Y Fernando también, que has estado quizá un poco más fuera de... O sea, que has participado, pero no has estado como en la cocina. ¿Qué opináis los tres de este tema de la atmósfera Morezún? ¿Cómo lo veis? Yo le dejo ahora a María que lo responda más, pero es que me estaba acordando que nos mandó un
un email fantástico Javier Revillo hace muy poco, ¿no, María? La semana pasada. Nos dijo, Sí, mirad, sí, hablando precisamente de eso. mirad, he vuelto a la exposición porque al principio no podía, estaba tan cercano que no podía. Claro, Y claro. dijo exactamente, dice, esto tiene atmósfera, esto tiene Tiene alma. Tiene alma. Respecto a eso, Tiene alma. yo creo que la exposición, yo sí creo que lo tiene, pero bueno, vuelvo a repetir que estoy tan cercano a ello que no sé si mi opinión es exacta, pero en oírlo de Ramón o de Javier, la verdad es que me emocionó porque además Javier nos escribió una nota muy intensa y muy emocional y lo que sí estoy convencido es que eso que tiene la exposición, que Juan llamó atmósfera, lo ha vuelto a llamar Javier, está en el catálogo. Eso sí que estoy absolutamente convencido y a mí es lo que me fascina del catálogo, porque llevar eso, hombre, una atmósfera en un espacio se entiende que se puede provocar, pero una atmósfera en un libro es muy difícil, ¿no? Y yo creo que sí lo tiene, sí lo tiene. María, ¿tú qué opinas? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es de las cosas que más ambicionábamos todos, era conseguir precisamente eso. Y eso es lo que me ha transmitido la gente que ha visto la exposición y que tiene el catálogo, es precisamente esa sensación, ¿no? De que se siente, que se respira el alma y esa atmósfera que dices Molesun. Entonces eso me enorgullece muchísimo y vamos, que creo que es lo más bonito que me podían decir, ¿sabes? El mejor piropo. Y creo que sí lo hemos conseguido, o sea, porque mucha gente que me lo ha dicho, además, no me lo ha dicho por hacerme un cumplido o porque me conozcan, sino que no, ¿sabes? Sin tener, me han llegado los comentarios de una manera totalmente objetiva y creo que eso es lo que más aprecio al final. Y sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo hemos conseguido, ¿no, Pablo? Sí, y bueno, sí. Javier Revillo, desde luego, nos lo ha confirmado el otro día, porque no sabes lo bonita que hacía la carta que nos ha mandado. Jo, pues compartidla si se puede, con nosotros por lo menos, que estas cosas también nos hacen mucha ilusión. Y tú, Fernando, que lo has visto quizá un poquito más desde esa, ¿no? Como desde esa distancia, ¿cómo ves tú? Sí, sobre todo yo, además, bueno, mi percepción de la exposición y del catálogo es la mejor, ¿no? Pero también todos los comentarios que me han llegado de colegas, amigos, amigas, sobre todo de los difíciles, de los retorcidos, en su opinión, y que hablaban conmigo y no con los comisarios de la exposición, o sea que todos los comentarios han sido absolutamente positivos, a todo el mundo le ha gustado mucho y esto es un síntoma que corrobora lo que pensamos todos, ¿no? Que sí, que lo habéis conseguido. Yo, si me permitís, yo quería casi comentaros una cuestión personal. Cuando llegó el catálogo físicamente, abrí el sobre rápidamente, qué bien, está aquí el catálogo para verlo, y vi la portada. Bueno, lo de dentro está genial y las fotografías son excelentes, pero la reproducción de los dibujos de Ramón Vázquez Morezún son fantásticos, ¿no? Bueno, pero yo vi la portada y como Pablo. Qué blanca. Esto ha sido, que sepáis, vamos aquí a desvelar, que sepáis que esto ha sido tema de aquí de estudio y controversia. Me imagino. Pero yo os quiero contar mi relación con esta portada. Entonces yo vi la portada y dije,
pensé yo, hombre, qué pena, hay unas fotos de Ramón tan estupendas, ¿no? O incluso sin Ramón, ¿no? Esa foto del baptisterio de Pisa con la lambreta, o yo qué sé, Famoso. o un dibujo de Ramón, cualquier cosa de esas. Y, oye, y que a los 2 días, digo yo, bueno, pues ya he convivido con el catálogo, lo tenía así encima de la mesa, claro, esos días, y decía, pues la verdad es que sería difícil ahora imaginarlo de otra manera. Y al 4.º día o así, que otra vez seguía encima de la mesa el libro, y pensé, bueno, pues que seguramente si Ramón Vázquez Morezún tuviera que hacer la portada de un catálogo de su obra y de su figura, no digo que lo hubiera hecho así, pero esto le hubiera gustado. Yo creo que esto le hubiera gustado. Lo digo por esto de la atmósfera que decíais, ¿no? Que no es simplemente una imitación o una recreación de la obra o los modos de Ramón, sino de su espíritu. Y yo creo que incluso ahí, felicidades para el diseñador gráfico, que me imagino que habrá tenido una buena en la editorial defendiendo esta idea. Que cuente María, que nos cuente María. Pero yo creo que el punto es que a Ramón le gustaría esto. Y yo creo Bueno, que pues sí, no sabes lo feliz que me hace escuchar esto que nos dices, Fernando. La verdad es que elegir una cubierta siempre es complicado, siempre, independientemente de que haya mucho material, poco material, que se decida ser tipográfica o no. Sí que es verdad que nosotros, digamos que cuando ponemos el diseño en manos de un profesional tan grande como lo es César Ávila, ¿no? Y Gráfica Futura, lógicamente, pues casi te diría con los ojos vendados, vamos pues un poco a lo que diga, ¿no? Pero es cierto que además de esto, ¿no? En todas las conversaciones que después hablamos, esta cubierta se probaron otras muchas, ¿sí? O sea, esto fue lo que, digamos, terminó César por proponer y por defender mucho, que lo defendió y muy bien, pero también hubiera sido muy difícil seleccionar y dar más presencia o no, más protagonismo o no a algo o a alguien cuando son tantas cosas lo que hay en este catálogo y lo que engloba este catálogo, porque si hubiéramos hecho un catálogo sobre un proyecto, obviamente sería muy evidente por dónde tendría que haber tirado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esa palabra de atmósfera, es tan difícil darla o sugerirla, que yo creo que esta cubierta, ahora ya que la tenemos entre manos, yo creo, no, ahora me dices, Pablo, ¿tú lo que opinas? No, pero ahora que la ves, pues como dices tú, Fernando, es que no podía ser otra. O sea, incluso hasta nosotros, cuando la vimos, la estudiamos, nosotros teníamos el archivo y también vamos abriendo. No os creáis que esto se toma el día 1 la decisión y se acabó, no. Esto es una labor de equipo y yo aquí agradezco muchísimo a César que tuviera yo diría como este empuje, ¿no? Y esta claridad de ideas como diseñador y profesional que es, ¿no? No sé, Pablo, ¿tú qué opinas después de convivir con la cubierta? Me ha encantado, Fernando, esto no estaba planeado, pero no, César es fantástico, es un súper profesional y era todo fantástico y le dijimos pocas cosas y cuando le decíamos poca cosa, pues César es callado, eficaz, tomaba nota, bueno, vale, sí, y tomaba y lo cambiaba o le daba una vuelta a lo que decías. Pero recuerdo el día que le dije en la portada, que le dije exactamente lo que nos has dicho tú. Dije, ¿sí? Yo me imaginaba una foto de Ramón, ¿no? De estas en plan dandy cincuentero, con la moda, ¿no? De estas de tirar para atrás, ¿no? Y tal. Y César ahí lo tenía tan claro. No, es que no lo veo por lo que ha dicho María ahora y tal. Y de como de todo lo anterior no había dicho ni pío, digo, este tío es buenísimo y esto lo tiene clarísimo, tiene que ser así. Y luego lo he pensado porque, claro, el libro, y luego hay otra cosa que se empeñó un montón, que ahí yo fui también otra cosa que le dije y dijo que no. Bueno, no dijo que no, luego hizo que no, que eso fue... No dijo que no, luego hizo que no, que fue... Yo estaba muy empeñado, hay una parte que a mí me parece muy esencial
en Ramón, que es, y lo cuenta muy bien Gabriel, que es la textura y el color en su obra arquitectónica, porque yo creo que es casi lo más difícil de la arquitectura, acertar con el material, con el color, con las texturas, y sobre todo tan constantemente con cosas tan diversas, ¿no? Y Gabriel lo asocia con la pintura, y entonces hay una parte como de estas texturas de la obra que yo estaba empeñado en que metiera alguna foto en color que a mí me parece fundamental. Y César diciendo, no, dice, el color, en las fotos de arquitectura en color solo están las de Luis Asín al principio y al final. Y en medio están las fotos en blanco y negro. Y lo tenía clarísimo, ¿no? Y luego, y al final, claro, la cuarta parte esa que tenía clarísima es que la portada es como la cuarta fase, ¿no? O sea, como, ¿no? Las fotos en color, las fotos del plan de fotografía en blanco y negro, y la portada ni una cosa ni otra cosa, ¿no? Una cosa totalmente aséptica, y además hacía referencia al libro, a la primera monografía que se sacó de Corrales y Moleson, que era la de Sarait, que tiene una portada con una tipografía similar. Y me ha pasado un poco lo mismo. Yo me he ido enamorando de todas maneras, claro, aparte como tiene esta cosa fresca entre libro y revista buena, pues lo hace todavía más fresco. A lo mejor si hubiera sido portada dura, con tela y algo así, como no más solemne, probablemente, pero como ha quedado tan fresco el formato, yo creo que, vamos, yo estoy convencidísimo y no firmo ninguna otra, vamos, portada. Yo quería, mira, fijar que ya... Ah, María, perdona, di. No, te iba a decir que ya nos enseñaréis las pruebas esas que no hemos visto nosotros. No, porque hay cosas que se quedan, algún día hay cosas que se quedan en la cocina porque yo creo que es mejor, y de verdad lo repito de cara a, sobre todo es mejor confiar en los profesionales en los que uno se pone a trabajar en equipo, ¿no? Eso siempre. Claro, entonces nosotros confiamos en César y en Gráfica Futura, en su trabajo, hemos trabajado ya muchísimo con ellos y su currículum, por así decirlo, lo demuestra. Era imposible no confiar. Y no sé, nosotros la verdad que estamos muy, muy contentos y me alegro, Fernando, por tu comentario porque la verdad que no sé, te da como no sé, como mucha alegría, ¿no? Escuchar este tipo de cosas. Fijaros que estamos ya en los últimos 10 minutos de la sesión. Que sepáis que se me ha pasado sí, se me ha pasado volando el tiempo, pero no quiero yo dejar de hablar de un tema del que habéis hablado cada uno un poco por separado, ¿no? Que es el tema de las colaboraciones, ¿no? Esa arquitectura en colaboración que quizá ahora no está tan de moda, voy a dejarlo ahí, pero que en aquel momento sí, ¿no? Y que Ramón Vázquez Moleson sí que, o sea, está evidente en la exposición, por supuesto, y en el catálogo, ¿no? Todas esas trabajos con otros arquitectos de su generación, por supuesto, Corrales. Ahora si queréis comentamos esto, ¿no? Pero ¿cómo veis este tema ahora mismo? Comparativamente, ¿no? Visto desde esa perspectiva, ahora exponiendo todas las obras y viendo con quién colaboró, recopilando todo este trabajo, ¿cómo veis esta faceta de Ramón? María se nos ha quedado congelada, pero supongo que es porque la han llamado. María, si nos oyes, cuelga. No te preocupes, pero cuelga, si os llaman, colgad. Pablo, claro. ¿Cómo ves tú este tema de la colaboración? No, María, si quieres comentar tú esto. Te has oído la pregunta, ¿no? De las colaboraciones de Ramón con otros. Le han insistido. Sigue. Bueno, yo creo que están insistiendo. Lo de las colaboraciones de. Sí, que te estaban llamando. María, ¿has escuchado la pregunta de María, no? Sí, he escuchado lo de las colaboraciones, ¿no? Y luego me han llamado. A ver, yo creo que es precisamente el tema de las colaboraciones es un tema esencial y en mi padre concretamente más todavía,
aunque era muy común en su época y todos trabajaban, colaboraban, eran muy generosos con todos, tenían otra manera de trabajar y se reunían y eran todos amigos, eso era muy habitual en la época, ¿no? En esa generación, pero concretamente en la trayectoria de mi padre es como fundamental. O sea, él no entiende la arquitectura sin colaborar. Es colaboraciones, eh, salvo los trabajos que hacía como por obligación, por así decirlo, porque eran los encargos de las viviendas unifamiliares que le encargaban los de la familia, los amigos y tal, y las asumía como propias para no incomodar a nadie más, y además porque lógicamente no cobraría honorarios. El resto siempre colaboraba, y es que era una cosa como que natural en él, y además lo hacía porque entendía que de ahí salía lo mejor, ¿no? O sea, que de esa colaboración se encontraba, pues cogía lo mejor de cada uno, y yo creo que ahí, aparte de demostrar un poco su carácter, ¿no? Y su personalidad, en toda su obra, pues es que hay rasgos evidentemente de todas estas colaboraciones. Yo creo que bueno, igual que nosotros, y te digo, yo concretamente en esta experiencia me ha servido para aprender constantemente, el estar colaborando, la mirada del otro me parece fundamental. Y me ha dado la oportunidad de abrirme y de reconocer muchísimas cosas y de descubrir otras miles. Con lo cual entiendo perfectamente, y además es que creo que hay que hacerlo. O sea, que es mucho más bonito y mucho mejor. Y mucho más, aporta mucho más, una riqueza increíble. Fernando, por ejemplo, ¿cómo ves ese tema? O Pablo, no sé quién de los dos ha hablado. Fernando, habla, sí. Si No, no, yo luego remato, pero nada, era una claro. Vale. A mí me parece que Ramón Vázquez Morezún era, claro, también generacionalmente, ¿no? Con esa, si uno revisa la tercera generación de arquitectos modernos, ¿no? Los Smith, Leonardo Van Eyck, todos estos, también trabajaban, el Team Ten, todos trabajaban colaborativamente, que es algo que se ha vuelto a recuperar después de la crisis del año 8, ¿no? La de Lehman Brothers. La gente más joven está trabajando colaborativamente. Ya no es que la arquitectura la haga una persona, nunca la ha hecho una sola persona. Lo que ocurre es que todos los demás desaparecían, ¿no? Pero en el caso de Ramón, sus colaboraciones eran con gente muy buena y muy importante para conseguir eso que decía María, claro, para conseguir lo mejor. O sea, el objetivo era la obra, no convertirse en una figura deslumbrante del panorama arquitectónico español, sino en conseguir la mejor obra. Y ese carácter siempre de situarse fuera del centro del foco, ¿no? Que tenía Ramón, que es tan entrañable y tan estupenda, la lleva a ese modo de trabajar. En ese sentido, yo creo que es una de las cosas, hay más, hay muchísimas más, pero es una de las cosas que lo conecta fuertemente de su tiempo, con este espíritu del Team Ten, que también anima en buena medida su obra, a la contemporaneidad más próxima. Pablo, remata, a ver. No, vamos, iba a comentar eso. Yo creo que eso trasciende ya como a la personalidad también, ¿no? O sea, eso le quita cualquier atisbo de envidia, de inseguridad, de ambición, ¿no? De todas esas cualidades egoístas que puede tener la profesión de arquitecto o cualquier otra en su faceta más ambiciosa, ¿no? Yo creo que, y de una humildad, ¿no? Reconocer que al querer hacer la obra mejor y llamar a otra persona se está
poniendo a la par de otra persona, ¿no? Sabiéndose, como yo estoy convencido que se sabía Ramón, un magnífico arquitecto, ¿no? Pero a mí esa absoluta humildad y curiosidad permanente y saber que va a aprender algo siempre, a mí eso me parece fantástico, ¿no? Y me parece algo muy difícil de conseguir, ¿no? O sea, esta cuestión por la que los proyectos con corrales se repartían o se dejaban o hacían unos u otros o tal, es que me los imagino en una conversación de 4 o 5 minutos, o sea, no, y nadie, y convencidos de que aunque fuera un proyectazo, si lo hacía el otro lo iba a hacer fenomenal, ¿no? O sea, y eso, pues es muy difícil que se repita, ¿no? Yo creo que es una virtud fantástica. Pues la verdad es que sí, porque una de las cosas que te llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando vas a la exposición, aparte del material gráfico que hay expuesto, que es enorme y precioso, enorme de tamaño y enorme de cantidad, o sea, es tremendo, es esta precisamente, ¿no? El cariño con el que se aproximaba a los proyectos, ¿no? María, esto, si no, corrígeme, pero se ve rápido en los dibujos, se ve rápido en los nombres que sistemáticamente se van repitiendo, la colaboración, se ve una personalidad también desde ahí muy, muy generosa en ese sentido y honesta, ¿no? Yo creo que es muy, muy bonito verlo. Así que eso, hasta el 13 de enero, o sea, por favor, los que podáis ir a verlo y las que podáis ir a verlo, hasta el 13 de enero va a estar la exposición abierta. Una última preguntita que nos hacía Mara Sánchez Llorens, nos preguntaba si la expo ha reordenado el archivo, es decir, si al hilo de la exposición ha provocado como un orden o una reordenación del archivo y si se va a digitalizar el archivo. María, yo creo que aquí te toca a ti responder. Bueno, lo primero es que decir que el archivo está casi yo no sé si al 90% o al 80% digitalizado. O sea, que el archivo y reordenar, pues prácticamente casi nada, porque está todo perfecto. O sea, que no yo he encontrado alguna cosa que es verdad, pero han sido tan poquitas que o sea, que creo que el archivo está perfectamente ordenado y no se va a reorganizar porque no hace ninguna falta, ¿sabes? Y lo que me gustaría es que alguna vez estuviera completo con el archivo de José Antonio Corrales también. Eso sería estupendo. Sería fantástico. Porque se podría ver toda la obra, ¿no? Conjunta. Pero vamos, el servicio histórico, ya te digo, que ha hecho un trabajo increíble y está todo catalogado y yo juraría que al 80% está digitalizado. Pues ahí tenemos la respuesta para Mara y ahora sí que sí, estamos en los últimos 3 minutos. Pablo, María, Fernando, no sé si queréis agradecer a alguien más, por supuesto a todo el equipo del COAM y de la Fundación COAM que ha hecho posible la exposición y el catálogo, pero no sé si en las personas de alguien más concretamente, adelante si queréis hacerlo, es el momento, porque ya esto se cierra, o sea que no sé si tenéis a alguien en la cabeza. Pues yo empiezo a decir el tirón y si no, tú, María, sigues. Miguel Lasso, por supuesto, de la Fundación, Alberto Sanz, fundamental del archivo, y María José Mier del archivo, Carmen García Jalón de Cultura, José Álamo también ha participado, Pedro Ibáñez, que en el diseño gráfico de la exposición, y por supuestísimo a Javier Revillo, que fue un apoyo fundamental, y a Javier López, que ha sido una parte importantísima del diseño de la exposición, ¿no? Y yo simplemente a todos los que han escrito, Fernando, por supuesto, el texto es impresionante, y a los demás, ¿no? Alberto Sanz también ha escrito, yo creo que los hemos nombrado, María los ha nombrado a todos. Yo creo que agradecerles, porque escribir para un catálogo sin tener el catálogo y sin ver la exposición tiene mucho mérito y luego han encajado perfectamente, ¿no?
Pues, bueno, yo por si acaso, que no sé si nos hemos dejado a nadie, voy a leer rápidamente todos los nombres, por si acaso, porque luego esto es muy traicionero. Luis Asín, por supuesto, con sus maravillosas fotografías, Sifrido Herráez, Pablo Laiquiaga y María, Gerardo Esteves, Marta García Alonso, Gabriel Ruiz Cabrero, Alberto San Fernando, María Teresa Muñoz, Fernando Grasar, Joan Ramón Cornellana y Ricardo Aroca. Que no nos falte nadie por decir y escribir aquí. Yo quería también comentar y agradecer al Ministerio que nos ha dejado las maquetas estupendas de Bruselas y de Madrid, y ha sido la verdad una sorpresa tenerlas y poder exhibirlas. Y al Ayuntamiento de Madrid, que también ha colaborado con el catálogo. Entonces, bueno, creo que con eso estamos... Y a todos los archivos y prestadores, etcétera, que están aquí mencionados en el catálogo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Como esto se me cierra, voy a aprovechar para decir... no sé por qué... ¿Se os está duplicando el sonido? ¿A vosotros también? Sí, espera, voy a intentar quitarme... Hay eco, un segundo. A ver si lo consigo. ¿Me escucháis ahora mejor? No, algo está repitiendo. Bueno, lo digo muy rápido porque esto va a ser como el idiotizador. Entonces, el libro está disponible en librerías, por supuesto, en nuestra tienda online. Por favor, ahora es tiempo de regalos, id a las librerías. Ya sabéis que son nuestras amigas, nuestras cómplices en esta aventura editorial. Pablo, María y Fernando, no puedo más que agradeceros a los tres y desearos a todos y a todas, los que nos estáis viendo y los que estáis hoy aquí acompañándome, un feliz año nuevo, que paséis un muy buen Nochevieja y que os cuidéis mucho, ¿vale? Nos vemos a la vuelta el día 11 de enero. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Gracias. Feliz año. Un abrazo, chao. Chao. Adiós. Adiós.